Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo actúan los campos eléctricos en medios conductores. Bien, empezamos. Campos eléctricos, vamos a denotarlo por el famoso vector E, el E vector, ¿sí? El vector del campo eléctrico en medios materiales conductores o materiales metálicos, ¿de acuerdo? Para empezar, para entender de lo que vamos a hablar, es importante comprender el concepto del campo eléctrico. También vamos a explicar una aplicación en la vida diaria, en la vida real, la famosa jaula de Faraday, ¿sí? Jaula de Faraday. Y vamos a responder a la pregunta, de el por qué las personas o ocupantes que se encuentran dentro del habitáculo de un coche pueden sobrevivir a las descargas eléctricas o incluso hasta un rayo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Campos eléctricos en conductores o materiales metálicos. Y bien, para empezar, ¿qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico viene a ser la propiedad del espacio, es una propiedad intrínseca del espacio. Y para que lo puedan comprender, tienen que también entender qué es una carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de las partículas, una propiedad eléctrica de las partículas, intrínseca de las partículas. Es decir, por ejemplo, si tenemos una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica, vamos a dibujarlo aquí, una carga eléctrica positiva, tenemos una carga eléctrica positiva y aquí tenemos una carga eléctrica negativa, ¿de acuerdo? Las cargas eléctricas, repetimos, son propiedades intrínsecas de las partículas y los campos eléctricos son propiedades del espacio que rodea a las cargas eléctricas, ¿sí? Vale la pena repetir, las cargas eléctricas son propiedades de las partículas y los campos eléctricos son propiedades del espacio ocasionadas por dichas cargas, ¿sí? Ocasionadas por dichas cargas. Por ejemplo, una carga eléctrica, digamos, crea líneas de fuerza del campo eléctrico salientes hacia ella, ¿sí? Salientes a ella, una carga eléctrica positiva crea líneas de campo salientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Es uno. En cambio, una carga eléctrica negativa crea líneas de campo eléctrico entrantes, ¿sí? Mira qué interesante es esto. Campo 2. Entonces se puede decir, digamos, aquí también vamos a aprovechar para responder por qué una carga positiva y una carga negativa se atraen, ¿sí? Muy aparte de decir simplemente porque hay una fuerza eléctrica de atracción. Sí, hay una fuerza eléctrica de atracción, pero ¿por qué? Se debe básicamente, justamente, a las propiedades eléctricas que adquieren el espacio que la rodea. Es decir, las líneas de fuerza del campo eléctrico que salen de una carga positiva son afines a las líneas de fuerza del campo eléctrico que entran hacia una carga negativa. Entonces, como existe una afinidad entre estos dos espacios, existe una afinidad eléctrica entre estos espacios, porque dado, y repito, que el campo eléctrico es una propiedad de los espacios, y como estos espacios tienen características eléctricas afines, positiva con negativa, pues se van a atraer, ¿de acuerdo? Digamos, estos espacios se solapan porque hay una afinidad eléctrica entre ellos. Por eso es que las cargas eléctricas positivas y negativas se atraen. Y no solamente es decir, pues por la fuerza eléctrica y nada más, ¿de acuerdo? Tienen sustento y eso es el campo eléctrico, ¿sí? Y el espacio que las rodea. Ahora, entonces, una de las propiedades de los elementos conductores, de los materiales metálicos, ¿sí? Es que pierden electrones con facilidad. Los átomos de los elementos metálicos pierden electrones con facilidad, ¿no? Por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, el hierro. Entonces, como son elementos de átomos metálicos, una de las características principales, y hasta incluso puedo decir que son fundamentales, es que pierden electrones con facilidad, se electrizan con facilidad, por eso son conductores eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tenemos un conductor metálico, ¿sí? Un conductor metálico, ya hemos dicho que estos electrones, los electrones que poseen estos átomos, se pierden con facilidad, es decir, que estos adquieren una carga eléctrica positiva, ¿sí? Una carga eléctrica positiva en la superficie, ojo. Y ahora voy a explicar por qué. Porque obviamente los electrones que se van perdiendo siempre son los del último nivel de átomo tras átomo, átomo tras átomo, hasta finalmente que toda la carga positiva se almacena en esta superficie,
¿sí? Se almacena en esta superficie y crea líneas de campos eléctricos salientes y perpendiculares, ¿sí? Así como una carga eléctrica positiva crea líneas salientes alrededor de ella, cuando un conductor alcanza lo que se llama un equilibrio electrostático, es decir, que cuando ya se electriza por completo y ya no hay flujo de cargas en su interior, pues también crea líneas de campo eléctrico salientes alrededor de ella, ¿sí? Crea líneas de campo eléctrico salientes alrededor de ella, ¿no? Ese es el famoso campo eléctrico. Ahí está. Entonces, se puede decir que una de las propiedades de los metales es que también, una vez que llega este equilibrio electrostático, este equilibrio, pues el campo eléctrico al interior, ojo, al interior, el campo eléctrico al interior es cero, ¿sí? Y pasa lo mismo en una jaula, en un casquete metálico. Precisamente, un coche eléctrico es una jaula metálica, un casquete metálico, o lo que se llama comúnmente jaula de Faraday. Claro, porque Michael Faraday descubrió que dentro de una jaula metálica, pues al interior no hay cargas eléctricas que puedan fluir. Es decir, habían los antiguos instrumentos de medición de cargas, ¿no? ¿De acuerdo? Esos famosos dispositivos de electricidad de placas, pues no se electrizaban dentro de la jaula, porque precisamente toda esta jaula se electrizaba solamente en su superficie, pero no en el interior. Entonces, incluso cuando en un coche cae un rayo eléctrico de magnitud, ustedes pueden averiguar ustedes mismos que el coche, mejor dicho, que el coche puede soportar hasta millones de joules de energía. Ojo, puede soportar, pero eso no implica que el coche se dañe. Los ocupantes se pueden salvar, eso sí, pero obviamente ante tanta descarga eléctrica de un rayo, ante tanta energía, el coche se puede averiar. Se puede averiar la carrocería, las llantas pueden incluso explotar, el sistema eléctrico del coche puede fallar, se puede averiar, ¿sí? Pero aquí lo que estamos discutiendo es por qué las personas dentro del habitáculo del vehículo, del auto, del coche, se salvan, precisamente porque toda esta carrocería actúa como un conductor en equilibrio electrostático, ¿sí? Y si solamente se electriza a nivel externo, quiere decir que a nivel interno queda protegido. Y el campo eléctrico al interior es igual a cero. Y ustedes recordarán la ley de Ohm, que la densidad de corriente eléctrica es proporcional a la conductividad por el campo eléctrico. Es decir, mientras más alto sea el campo eléctrico, mayor será mi densidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, si al interior yo no tengo ningún campo eléctrico, si no tengo campo eléctrico, tampoco voy a tener una densidad de corriente eléctrica. Por eso es que las personas dentro del habitáculo del coche no se electrocutan, ¿no? No se produce el fenómeno de la electrocución debido a que las densidades de corriente eléctrica son cero. Y esto se basa en una propiedad de los conductores, que cuando alcanzan el equilibrio electrostático almacenan o se electrizan a nivel superficial y crean líneas de fuerza del campo eléctrico salientes. Ojo, se electrizan externamente, pero protegen su interior, haciendo que la densidad de corriente eléctrica sea cero y los ocupantes pues no se electrocuten. Y bien, si te ha gustado el vídeo, por favor compártelo con todos tus amigos y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.